dar una primera pasada muy rápida, introductoria, a las principales contribuciones ¿Qué es el profe de la teoría económica clásica al conjunto de esta disciplina. Y habíamos visto en esta primera introducción que el concepto fundamental de la teoría económica clásica es el concepto de valor. Habíamos visto que el descubrimiento de los economistas clásicos, de los economistas liberales clásicos, fue que la sustancia, por así llamarla, que ya no la voy a dejar así. necesariamente, según Aristóteles, debe existir entre las mercancías que se intercambian en el mercado para que les permita establecer entre sí en este intercambio proporciones definidas. Aristóteles dice que tiene que haber algo en común que permita igualarlas. ¿Dice el profe de y ese algo en común, los economistas clásicos descubren que es el trabajo humano incorporado en esa mercancía, puesto en términos generales. Habíamos visto que no cualquier trabajo humano se traduce en valor, sino que solamente el trabajo humano que se invierte en producir servicios o productos que se venden en el mercado, que logran venderlos. Y habíamos visto que este gran descubrimiento, que tiene muchas otras determinaciones, por supuesto, que ahora vamos a ver algunas muy brevemente, pero más adelante veremos muchas. Este gran descubrimiento le da a la teoría económica en general un sustento bastante poderoso. Y una demostración de esto es la tarea que les pedimos que realizaran la semana pasada. Y es que calcularan cuál iba a ser el Producto Interno Bruto del mundo en el 2050 y en el 2100. Yo no sé si hicieron la tarea y si la entregaron. La verdad que no sé cómo funcionó eso, porque los auxiliares no estaban viendo. ¿Y a qué acuerdo llegaron? ¿No la han entregado todavía? Ya, claro, porque yo pensaba empezar la clase ahora haciendo el cálculo punto por punto. Pero esperaremos entonces que la entreguen, que yo no sé cómo se hace eso, pero ustedes sí saben. Mandarla por correo, realmente no sé cómo, pero les ruego que lo hagan para que podamos hacer, a ver cómo les va en este caso. Eso al crear como tareas como más grandes, se abre una instancia de tareas en el curso. Y ahí uno sube material. Quizá la primera vez que hice puesto eso, fuera como algo más personal, una era como conciencia, como yo, y otro quería entregarlo. Yo prefiero que lo hagan normalmente, o sea, que lo entreguen y le pongan una nota, en fin, para que lo hagan bien. Para que también aprovechen de pensar todo en este asunto, que no es trivial, digamos, cuál va a ser el Producto Interno Bruto del 2050 y del 2100. Va a ser interesante que ustedes mismos vean si le achuntan o no le achuntan. Bueno,
La teoría del valor tiene, como les decía, muchas determinaciones adicionales. Es decir, no es solo esta idea sencilla, digamos, que es la cantidad de horas de trabajo humano que están incorporados en la mercancía y lo que determina el valor de él. Hay, desde luego, dos determinaciones que son muy sencillas y bastante lógicas, ¿no es cierto? En primer lugar, tiene que tratarse de horas de trabajo de una destreza más o menos promedio. Porque, por cierto, hay las personas, todos tenemos, digamos, distinta destreza para trabajar, ¿no es cierto?, para hacer la misma cosa. Y lo que determina el valor de las cosas no es ni el trabajo más diestro ni el menos diestro, sino que el promedio. No es que porque una persona se demora más en hacer un trabajo, este vaya a ser más valioso, ¿no es cierto?, porque el mercado se encargará de nivelar el valor más o menos al nivel promedio. Ahora, del mismo modo, no es lo mismo el trabajo no calificado que el trabajo calificado. O si ustedes quieren, el trabajo simple que el trabajo complejo. Puesto que el trabajo complejo requiere dedicar una cantidad de horas adicionales a preparar al trabajador para que pueda realizar ese trabajo complejo. Entonces, por lo tanto, hay que amortizar, digámoslo así, esas horas de trabajo en preparación en las horas de ejecución del trabajo más complejo. Y en ese sentido, el trabajo más complejo, en cada hora de ejecución, genera más valor que el trabajo simple, porque a la hora de trabajo propiamente tal que está ejecutando el trabajador, en el cual su desgaste, su cansancio, digamos, su esfuerzo es más o menos igual al que realiza un trabajador simple. En el caso del trabajador que realiza el trabajo más complejo, hay que agregarle las horas de trabajo que son las que él ocupó para prepararse en realizarlo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si ustedes dedican de toda su vida activa una cuarta parte en capacitarse para trabajar, entonces en las 3/4 partes que ustedes no están trabajando, no están, o sea, que están efectivamente ejecutando el trabajo, cada hora de trabajo de ustedes va a haber que incrementarla en un cuarto para sumarle las horas que trabajaron previamente en ejecutarla. En el caso de ustedes toman la fuerza de trabajo chilena, por ejemplo, en su conjunto, en 1929 tenía una escolaridad promedio de 3 años. Y hoy día tiene una escolaridad promedio de 10 años. Entonces eso significa que la escolaridad promedio de la fuerza de trabajo aumentó en 7 años. Y 7 años, más o menos, es la quinta parte de la vida laboral normal, ¿no es cierto?, que se estima en 35 años, 40 años. Entonces, por lo tanto, la fuerza de trabajo chilena, hoy día, en la ejecución de su trabajo, aporta más valor agregado al PIB por hora que el que aportaba esa misma fuerza de trabajo en 1929, porque hay que agregarle más o menos una quinta parte por el hecho de que ahora es más calificado. Por eso, la economía de hoy también reconoce que una fuerza de trabajo más calificada genera más productos por hora. Es por esta razón. Por otro lado, también importa la intensidad del trabajo. Puesto que ustedes recuerdan la famosa película de
Chaplin, tiempos modernos, ¿cierto? En el cual había un capataz que era el que manejaba la velocidad de la línea de montaje. Entonces descubrió este capataz que mientras más acelerara la línea de montaje, más iba a ganar dinero la empresa. Y efectivamente Chaplin apretaba, digamos, tuerca, ¿no es cierto? Pero el otro aceleraba la línea de montaje, entonces tenía que trabajar cada vez más intensamente. Ahora, esa intensidad equivale a trabajar más horas, porque por supuesto que hay mucho más desgaste en un trabajo más intenso que menos intenso. Ahora, de paso, el trabajo que realizan ustedes es un trabajo extraordinariamente intenso, porque entre otras cosas, por el uso de la computación, por ejemplo, normalmente están haciendo 2 o 3 cosas al mismo tiempo, y eso significa un trabajo muy intenso. Yo les comentaba en la clase pasada, ¿no es cierto?, que si uno ve hoy día a la gente que va de regreso en la tarde a su trabajo en la locomoción colectiva, mucha gente va durmiendo, se quedan dormidos en el asiento. Ahora, y yo les comentaba que en el campo también la gente caminaba 1 hora o media hora o 3/4 de hora para llegar a la faena y volvía caminando en la tarde, pero ninguno se quedaba dormido. Y eso significa que era un trabajo, que el trabajo en la ciudad es más intenso que el trabajo en el campo. Y así es en realidad. Porque el trabajo en el campo era bien duro, pero había aritos, digamos, se cortaba la jornada en varias ocasiones para que la gente durmiera un poquito, para que descansara, tomara choca, almorzara, etc. Bueno, eso respecto de las determinaciones principales del valor, de acuerdo a los clásicos. O sea, las determinaciones principales del valor de acuerdo a los clásicos son 3. La extensión del trabajo, sí, la cantidad de trabajo, de horas de trabajo, la calificación o complejidad del trabajo y la intensidad. Y pare de contar. Ahora, esto que descubren los clásicos, y por cierto, todo esto aplicado a trabajos que se invierten en la producción de servicios o bienes que se venden. De ese trabajo estamos hablando. Esto va contra el sentido común. Porque el sentido común dice que, ustedes comentaban en la clase pasada, de que si hay trabajadores, por ejemplo, de una industria mecanizada, de una gran industria, y hay a veces poquitos trabajadores que están trabajando allí, pero con maquinaria gigantesca, en fin, y producen una serie de productos, bueno, la idea que hay es que la productividad de esos trabajadores es muy superior a la productividad de otros trabajadores que a lo mejor están, por ejemplo, barriendo calles, que es un trabajo que no tiene mucha, digamos, no es un trabajo que requiere menos calificación. Entonces, eso es lo que uno lo dice en sentido común, ¿no es cierto? Ahora, los clásicos, al mismo tiempo de descubrir este concepto, que como les decía, es un concepto de mercado, porque esto es válido para las cosas que van al mercado, para el trabajo que se invierte en cosas que se venden. Ellos inmediatamente descubrieron que hay no solo un fenómeno de generación de valor, sino que también hay poderosos mecanismos de transferencia de valor. Y lo que me gustaría que viéramos ahora son estos mecanismos de transferencia de valor, muy brevemente. Ustedes tienen aquí los valores de las cosas.
de acuerdo a la economía clásica, están determinados exclusivamente por la cantidad de horas de trabajo que tienen incorporadas, por la intensidad y por la calificación de ese trabajo. La cantidad, la intensidad y la calificación. Esos son tres criterios que intervienen en la creación del valor de las cosas. Y por supuesto, la suma del valor de todas las cosas, lo vamos a sumar hacia arriba, nos da el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? La suma del valor de todas estas cosas nos da el Producto Interno Bruto. Ahora, lo que descubrieron los clásicos es que entre los valores de las cosas y los precios de las cosas hay una matriz de transformación de tal manera que estos valores atraviesan esta matriz para generar los precios de las cosas, que no necesariamente son cada uno igual al otro, pero la suma total de los precios es también igual al fin. O sea, la sumatoria total es igual, pero los valores individuales no necesariamente son los mismos, porque al vector de los valores hay que procesarlo con una función que arroja los precios. ¿Sí? ¿En qué medimos los valores? Los valores y los precios se miden siempre expresados en otra mercancía, ¿no es cierto? Pero esa mercancía, a su vez, hay una mercancía, de acuerdo a la economía clásica, que sirve para medir los valores de todas las demás, y a su vez esa mercancía en la sociedad recibe nombres, que eso es la mercancía de dinero, ¿no es cierto? Y la mercancía de dinero recibe nombres que son las monedas, y por lo tanto todos estos se expresan en monedas, en pesos, en dólares, en ustedes. Así se miden los valores y los precios. Cualquier peso. Ahora, esta función de transformación no solo transfiere los valores de unos productos del trabajo humano a otros productos del trabajo humano, sino que también hay bienes, servicios y cualquier productos que no son productos del trabajo humano, pero que adquieren por este tipo de transferencias un precio. Es decir, hay cosas que tienen precio, pero que no tienen valor. O hay cosas que tienen muy poco valor, por ejemplo estas de aquí a lo mejor, pero que pueden adquirir precios bastante elevados, por estos mecanismos de transferencia, que son los que estamos viendo ahora. Pero igual, la suma total de todos los precios tiene que ser igual a la suma total de todos los valores. Profe, ¿Sí? ¿cómo sería algo que tiene precio pero no tiene valor? ¿Un ejemplo? El ejemplo clásico es el honor. El honor no es un producto del trabajo humano, digámoslo así, ¿cierto? Pero ciertamente el honor suele tener precio. Pero hay otras cosas más tangibles que el honor, ¿no es cierto? Y que tienen precios que dicen muy poca relación con su valor. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre un ejemplo que en nuestro caso de Chile es muy relevante? La dieta parlamentaria. La dieta parlamentaria, bueno, digamos, hay, por ejemplo, efectivamente, muchos trabajos que son altamente valorados y que dicen muy poca relación
con la cantidad de trabajo efectivamente que se destina a ello, ¿no es cierto? El ejemplo más clásico también en esto, ¿no es cierto?, es, qué sé yo, Alexis Sánchez, por ejemplo, ¿no es cierto? Alexis Sánchez moja la camiseta, el hombre genera valor, es decir, trabaja. Pero la verdad es que uno no sabe si Alexis Sánchez trabaja la misma cantidad de horas que las que trabaja un viejito que se levanta todas las mañanas a tomar el bus, va, trabaja todo el día en la construcción y vuelve en la tarde. En realidad la cantidad de valor que ellos aportan a esta sumatoria probablemente debe ser parecida, ¿no es cierto?, por mucho que moje la camiseta Alexis Sánchez. Sin embargo, lo que genera Alexis Sánchez es algo de un valor gigantesco, ¿no es cierto?, de un precio gigantesco. ¿Cuántos pagan millones por ir a ver la gente de Alexis Sánchez? Bueno, pero hay algo todavía más sólido, digámoslo así, que el honor o que Alexis Sánchez. Algo que tiene muy poco valor, porque tiene muy poco trabajo, o nada, y que sin embargo adquiere un precio que a veces resulta muy grande, y que para Chile es muy importante. ¿Se les ocurre qué puede ser? ¿Ah? Claro, los minerales, por ejemplo. Los minerales que están en la tierra, obviamente no tienen trabajo humano incorporado, si son piedras, están ahí en la tierra. Hay que realizar un trabajo para sacarlas, ¿no es cierto? Pero como vamos a ver, también ese trabajo tiene muy poca relación o ninguna con el precio que adquiere el mineral, porque el precio está dado básicamente por el precio que adquiere el mineral, no por lo que cueste sacarlo. Entonces hay cosas que tienen muy poco valor o ninguno, pero sin embargo alcanzan altos precios. Pero los clásicos dicen, ojo, la sumatoria total de los valores debe ser igual a la sumatoria total de los precios. Ahora, ¿cuáles son estos mecanismos de transferencia de valor? ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué pasaría si no fueran iguales las sumatoria? Lo vamos a ver después, pero básicamente no habría dinero con qué comprar, no habría demanda solvente. Eso es el razonamiento de él. Porque la demanda tiene que existir, tiene que haber un interés de la gente por comprar. Pero a la vez tiene que tener dinero la gente para comprar. ¿Y de dónde sale ese dinero? ¿Lo tienen debajo del colchón la gente? Claro, hay gente que tiene tesoros, ¿no es cierto? Pero los tesoros siempre, por definición, son limitados. Y son en general pequeños en relación a todo lo que se produce en un año. Tampoco viene de la Luna o del planeta Marte, ¿no es cierto?, cargamentos de dinero para que la gente pueda comprar. No, tiene que salir de alguna parte. ¿Y de dónde sale? Sale del pago a los factores. Y en definitiva, todo el pago a los factores se puede reducir al valor agregado en el proceso de producción. Entonces, el valor agregado al proceso de producción es lo que en definitiva te genera la propia demanda sobre los productos. Por eso tiene que ser igual esta suma. Ahora, veamos esta función de transformación. Esta matriz o esta función tiene tres términos principales, uno de los cuales tiene dos, a su vez se divide en dos, y por lo tanto vamos a hablar de cuatro términos principales, pero dos de ellos obedecen a lo mismo. Vamos a empezar con el más importante para nosotros, que son las rentas. Es decir, de los términos de esta función de transformación de esta matriz, hay, yo les decía, cuatro, pero hay dos que son lo mismo en el fondo, pero que uno de ellos son las rentas. El segundo gran término que se divide en dos y que es el más importante de todos para efectos del funcionamiento de la economía capitalista es la tecnología. La tecnología para los clásicos y para la economía que se enseña hoy día no crea valor, sino que lo transfiere.
pero lo transfiere en tiene dos formas de transferencia del valor por tecnología. La más común y la más conocida, y la que descubrieron los clásicos liberales, es la que se produce entre los competidores más lerdos hacia los competidores más innovadores al interior de una industria. Es decir, entre los competidores hay, en el ejemplo que siempre se ve, ¿no es cierto?, en microeconomía, tenemos una curva de oferta que es de esa forma. ¿Alcanzan a ver desde atrás las rayas más o menos, no? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos precio, aquí tenemos cantidad, y esta es la curva de oferta, y ese es el precio de un bien. Y ese precio está dado porque hay una serie de firmas que están operando en este mercado y que cada una tiene una curva de costos medios y una curva de costos marginales, y en el punto donde se corta la curva de costos medios y costos marginales, el costo medio mínimo de cada una de las firmas, y la curva de oferta pasa por ese punto exactamente. Esto tiene que ser así porque en competencia, ¿no es cierto?, si nadie puede vender por encima del costo, porque los otros le van a quitar el mercado. Pero sin embargo puede ocurrir que haya uno, por ejemplo, este de aquí está produciendo esto, este otro está produciendo esto, en fin, cada uno produce un pedacito, ¿no es cierto? Pero hay uno, que es este de aquí, que tenía una curva de costos igual a la de nosotros, pero sin embargo es un innovador. ¿Y cuál es la consecuencia del innovador en este grafiquito? Que su curva de costos él logra bajarla ahí, ¿no es cierto? Esto ustedes lo han visto en microbono muchas veces. Y por lo tanto, como el precio no cambia, porque un innovador introduce una innovación, el precio no cambia sustantivamente en el mercado. Entonces, por lo tanto, sigue vendiendo a ese nivel, pero sus costos ahora son estos. Son más bajos que los de los otros. En los otros los costos son iguales al precio. Y por lo tanto, él obtiene una ganancia extraordinaria que es toda esa área, ¿no es cierto? Pues bien, ¿de dónde sale esa ganancia extraordinaria? Sale de que todo el resto pierde un poquito, porque en realidad el precio baja una gotita, imperceptiblemente, pero justamente es esta área la que se traduce en la ganancia del innovador. Esa es la teoría de cómo la tecnología implica transferencias muy significativas de valor. Después vamos a ver que este fenómeno es nada menos que el motor de por qué el capitalismo es un régimen revolucionario, en términos de que siempre está intentando innovar. Siempre, todo el tiempo está intentando innovar, una carrera constante por innovar. Y es justamente por esto, porque la única manera de obtener sobreganancias en los mercados competitivos es innovar. Por supuesto que ¿qué pasa cuando todos los otros se avivan o se ponen un poco menos lerdos y adoptan esta tecnología? ¿Qué ocurre con el precio? Baja hasta acá, ¿no es cierto? Toda la curva baja. Y eso es lo que vemos en los mercados normales. Porque en los mercados normales, la tecnología y la introducción de tecnología no hace que los precios suban, sino que hace que los precios bajen. Ahora, entonces, lo vamos a llamar tecnología 1. Uno de los aportes de Marx a la teoría económica es que él descubre que también hay una transferencia de valor entre industrias. Porque esta transferencia de valor que descubren los clásicos es intraindustria, ¿no es cierto? Es dentro de una misma industria de unos competidores a otros.
Sin embargo, Marx demuestra que también hay una transferencia de valor entre industrias. Y es una transferencia de valor que va desde las industrias intensivas en mano de obra, que generan mucho valor, porque tienen muchos trabajadores trabajando, a las industrias intensivas en medios de producción. Es decir, digámoslo así, de los barredores de calle a los trabajadores de la industria del acero. Es decir, hay una transferencia de valor entre las industrias. La suma total de todos los valores termina siendo el trabajo de todos y las horas de trabajo, su calificación promedio y su intensidad promedio. Pero con esta transferencia, los precios, por ejemplo, del servicio de barrido de calle, se vende por debajo de su valor, en cambio el precio del acero se vende por encima de su valor. Y eso es necesariamente así, Marx lo demuestra, porque si no fuera así, digamos, como hay que hacer una enorme inversión en los altos hornos y todas esas cosas, hay que recuperar esa inversión de alguna manera. Y como esa misma inversión genera que haya pocos trabajadores ahí, y por lo tanto muy poca generación de valor en esa industria, entonces necesariamente de alguna parte tiene que compensarse eso para que se hagan esas inversiones, porque si no nadie las haría. Y justamente ese es el mecanismo que genera que se vendan por encima de su valor, de manera que al final se igualan las ganancias de todos los capitales invertidos en todas las industrias competitivas. Porque como vamos a ver después, hay otro tipo de personajes que son los rentistas, que no entran en este juego. Entonces, eso vamos a llamarlo tecnología 2. Pero son dos términos derivados de la tecnología. ¿Sí? ¿Cómo era tecnología 2? No me quedó. Digamos, no solo, como te decía, hay transferencia de valor. Igual tiene el supuesto de que el valor solamente se mide en horas de trabajo hombre. Ese es el supuesto básico de los planes. Y esa es la hipótesis sobre la cual estamos partiendo. Ahora, como vamos a ver, es un supuesto que se acomoda a todas las demás realidades bastante ricas. ¿Por qué usted dice que se refiere de una industria fuerte de mano de obra a industrias fuertes, o sea, a industrias intensas en Medios de producción. y no intensas en capital? Que vamos a ver que después el capital es una cosa distinta a un tractor o a una máquina. El capital es una relación social, no es una cosa. Por eso uso el término más preciso de medios de producción. Bueno, hay un cuarto elemento de transferencia de valor, que lo conocen perfectamente ustedes, y que son las comisiones mercantiles y el interés del dinero. O sea, los industriales, por ejemplo, se dan cuenta que puede ser más beneficioso para ellos el entregar la comercialización de sus productos a una clase particular de capitalistas que se dedican exclusivamente a eso, a la compraventa, llamémoslo así. Entonces, lo que hacen es ellos, porque el valor se genera en la producción, no en el intercambio, sino que en la producción. Entonces, ellos lo que hacen es que le venden a los comerciantes con descuento. Es decir, le venden a menor precio y los comerciantes le agregan la comisión comercial y eso da el precio final. Pero ahí, si tú te das cuenta, hay una transferencia de valor. Por supuesto que los industriales venden por debajo del valor a los comerciantes. Y los comerciantes entonces le agregan su comisión y ahí llegan al valor final. Y es un mecanismo también de transferencia. Lo mismo ocurre con los banqueros. Los industriales necesitan dinero, ¿no es cierto?, para iniciar el proceso de producción y para hacerlo, darle continuidad. Y ese dinero no necesariamente lo tienen en el bolsillo, entonces se lo piden a los banqueros.
Pero el dinero, sabemos bien, ¿no es cierto? Siempre hay una broma, que Adam Smith descubrió esto porque él tenía caturras. Tenía dos caturras, una pareja de caturras. Ustedes conocen las caturras. Son unos pajaritos que son bonitos, alegres, cantan muy bonitos. Tenían una jaula, dos caturras. Y él las miraba todas las mañanas como cantaban, pero de repente se dio cuenta que empezaron a haber más caturras. Porque las caturras eran un macho, una hembra, y empezaron a tener caturritas. Y por lo tanto, en un corto tiempo no le bastó esa jaula, sino que necesitó una jaula más grande y otra más grande, y tenía al final un precioso, digamos, jaula grande lleno de caturras. Y las caturras tenían esta particularidad de que producían más caturras. Entonces Adam Smith dijo, nihil. Se consiguió un marco alemán bonito, lo pulió, lo limpió y lo metió adentro de un chanchito. Y una libra esterlina preciosa, la limpió y la metió adentro del chanchito. Y lo dejó ahí y se puso a esperar que pasara lo mismo que con las caturras. Y pasaron 6 meses, qué sé yo, y abrió el chanchito, y ¿qué es lo que había adentro? Qué decepción. No pasaron. Estaba el mismo marco alemán y la misma libra esterlina y nada ni nada. Y así es, pues el dinero no hace dinero. A veces se olvida esto. Los banqueros creen que hace dinero, pero en realidad el dinero no hace dinero. Eso lo descubrió Adam Smith. Bueno, y por lo tanto, digamos, cuando los banqueros prestan dinero y cobran por eso, de alguna parte tiene que salir ese cobro. Porque no, como no es el dinero el que lo genera, entonces lo que hacen los industriales es que ese cobro lo hacen transfiriéndole al banquero en la forma de interés una parte de sus propias ganancias. Entonces ese es otro, digamos, mecanismo de transferencia grueso en la economía. Y si uno pasa este vector por esta matriz, le resulta este otro vector en que la suma total termina siendo igual. Las rentas, las mencionamos, pero no mencionamos su característica esencial. Alexis Sánchez, ¿por qué razón una actuación de Alexis Sánchez puede generar un enorme, digamos, precio en el producto? Puede generar que se llene el estadio, que además lleguen avisadores y le contraten publicidad, en fin. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué es lo esencial para que eso pase? Una alta demanda por ir a ver a la actividad. La demanda es, hay una demanda por ver fútbol, ¿no es cierto? La demanda por ver. Tú dices, Alexis Sánchez es árabe. Tiene que ver con la capacitación o con calificación Pero sin de embargo, cantidad. ¿por qué la gente está dispuesta a pagar más por ver a Alexis Sánchez que por ir a ver a un futbolista normal? Pero es igual, hay como un círculo ahí, o sea, él quizás primero con su habilidad logra que alguien gane más plata porque le ayuda en el campeonato y va más gente, juega mejor. Y como ayuda a que alguien gane más plata, él vale más. Y como vale más, se hace más famoso y la gente empieza a verlo más todavía, y como va a verlo más todavía, el dueño gana más plata y están los recursos publicitarios. Y se hace más famoso todavía. Y un círculo.
¿Y qué significa que se haga más famoso? Que se haga más famoso significa que el dueño de ese bien, que es Alexis Sánchez, recibe ingresos por publicidad, abre un mercado quizás como el chileno, por lo tanto tiene que pagarle más y significa que Alexis Sánchez vale más. Todo esto está muy bien. Pero nuevamente, ¿qué significa hacerse famoso? Pero además, ¿qué pasaría? ¿Sí? Que es único y difícil de imitar. Exactamente. Exactamente. Esa es la clave, que es único, que es escaso. Porque si hubiera mucho Alexis Sánchez, se distribuiría la demanda por espectáculos de manera pareja, ¿no es cierto? Pero se disminuye de manera que no es pareja, y incluso es tan famoso Alexis Sánchez, da tanto gusto ir a verlo, que uno puede dejar de consumir otras cosas para ir a ver a Alexis Sánchez, o sea, aumenta la demanda incluso. Pero si fuera parejo esto, no habría, digamos, una cosa especial respecto de esto. Es la característica principal de la renta está asociada a la escasez. ¿Y qué es lo que produce un producto que es escaso, o un factor que es escaso? Yo no sé si los que están atrás alcanzan a ver acá el mono de abajo. Cuando hay una industria que es competitiva, supongamos que hay una demanda, ¿no es cierto? Y la demanda pasa por ahí. Entonces, la producción agregada va a ser esto, ¿cierto? ¿Y qué pasa si por cualquier razón la demanda aumenta por este producto? ¿Qué pasa si se desplaza la demanda para allá y llega a ese punto? ¿Qué ocurre en este mercado competitivo? Se vende más. ¿Ah? Se vende más, pero el precio se mantiene. Se vende más, ¿no es cierto? O sea, entran otros Ahí entra. productores de tamaño óptimo que tienen los mismos costos y el precio no cambia nada. Y puede haber incluso desplazamientos enormes de la demanda. Y el precio no cambia nada. Creo que vimos en la clase pasada uno de los ejemplos históricamente más impactantes de demanda que se dispara, ¿no es cierto? Cuando vimos justamente los aparatos estos que no tienen teclado, los computadores que no tienen teclado, tabletas. La estimación de ventas del primer año era de 1 millón. Supongamos. Y el primer año se vendieron 15 millones de la tableta, 15 veces más. Yo creo que realmente es difícil pensar en un ejemplo más impresionante de desplazamiento de la demanda. 15 veces más. Y sin embargo, ¿cuánto costaba la tableta desde al inicio del año? ¿En cuánto se ofreció al mercado? $499. Es un ejemplo clásico. ¿Y en cuánto estaba a fin del año? $499. Es decir, la producción era completamente flexible, de manera tal de que se pudo acomodar perfectamente a la demanda y se siguió vendiendo por lo que costaba. Que lo que costaba era $499. Sin embargo, ¿qué pasa si tenemos un Alexis Sánchez? Y de pronto, y la demanda por ir a ver a Alexis Sánchez cuando está en Cobreloa, digamos, ¿dónde jugaba inicialmente? En Cobreloa, ¿no? Bueno, entonces era bajita la demanda. Supongamos que era una demanda así. Y de pronto Alexis Sánchez se hace famoso. ¿Y qué significa eso? Que la demanda por ir a ver a Alexis Sánchez
se desplaza, pero brutalmente también. Probablemente casi tanto o más que la de estos aparatos, ¿no es cierto? Entonces la demanda termina siendo una cosa así. ¿Cuánto era el precio que se pagaba por ir a ver a Alexis Sánchez cuando jugaba en Cobreloa? Estaba por allá abajo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el precio que se paga hoy día? Se nos pierde. Ya no sabemos cuánto se paga por ir a ver hoy día a Alexis Sánchez. ¿No es cierto? ¿Pero por qué razón? Porque es escaso, porque es poco. Entonces, este es un elemento extraordinariamente importante en la economía. Hay dos clases de productos, de bienes o servicios. Definitivamente hay de dos tipos. Los que son competitivos en su producción y aquellos otros que están limitados por algún factor escaso. Y eso genera dos mundos en la economía, que los economistas clásicos descubrieron incluso antes de Smith. 50 años antes de Smith, un señor que se llama Anderson, y que se puso de moda por estos días, porque lo recordó un economista. Él escribió y descubrió este fenómeno en la Escocia de 1850. Hay dos clases de productos completamente distintos. Unos son los productos competitivos y otros son los productos donde hay algún factor de producción que es escaso. Y la diferencia es justamente esta. Porque allí donde hay un factor escaso, que puede ser escaso en términos absolutos, pero usualmente es una escasez relativa, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de los minerales probablemente, si uno toma en consideración el universo entero, el cobre es infinito en el universo entero. Incluso si toma en consideración la Tierra, probablemente el cobre es infinito en la Tierra también. El problema que hay es que no es llegar y sacarlo, sino que hay que encontrarlo, no está en todas partes, y después hay que sacarlo. Pero en definitiva, eso es un proceso que toma tiempo, y bastante tiempo. Y por lo tanto, para efectos de lo que es la oferta en un momento determinado, el cobre es escaso. Y para todos los productos escasos ocurre lo mismo que con Alexis Sánchez. Es decir, que cuando hay desplazamientos de demanda, cuando la demanda se desplaza de aquí para allá, el precio sube. Y sube completamente, se despega completamente de lo que es el costo de producción de estos. El que mejor definió esta cosa en el tiempo reciente, el pasado reciente, es el diario británico Financial Times, que en una polémica muy grande que se generó mundial respecto de este tema, el año 2000, fue en 2011 me parece, o el 2010, creo que fue el 2010, en que en Australia, el primer ministro de Australia, que se llamaba a la sazón Kevin Rudd, un personaje muy interesante, un nombre como para acordarse, Kevin Rudd, dijo que las empresas mineras que operaban en Australia estaban justamente obteniendo una sobreganancia muy grande en la exportación de hierro y de cobre desde Australia, pero que no se debía al esfuerzo que ellos hacían, ¿no es cierto?, que es el costo de producción que ellos incurrían, sino que se debía a que el cobre es escaso y por lo tanto, como la demanda se había desplazado por la demanda china o por lo que fuera, o por especulación, lo que se quisiera, el precio se había ido a las nubes.
y por lo tanto estaban recibiendo una gigantesca sobreganancia que la verdad de las cosas es que no les pertenecía a ellos, sino que le pertenecía a los propietarios del recurso, porque se derivaba de la escasez del recurso, no del esfuerzo que hacían estos señores para sacarlo. Y por lo tanto, dijo, de esa sobreganancia, mire, un 40% que venga al Estado de Australia. Las mineras pusieron el grito en el cielo, terminaron dando un golpe palaciego y en realidad derribaron al primer ministro Kevin Rudd. Pero incluso su sucesora, que era antes su mejor aliada y que le aplicó un tratamiento por la espalda, ella llegó a un acuerdo con las mineras de que iban a pagar un 30% de sobreutilidad por uso de este mineral. Es interesante porque son las mismas compañías que operan en Chile, y en Chile pagaban un 4%. Y después le subieron esto a un 8%. Y lo subieron curiosamente en 2010, el mismo año en que aceptaron allá pagar un 30% en lugar de un 40% que él quería poner. Pero a raíz de eso se produjo una polémica internacional, en la cual tomaron partido los principales medios internacionales. Y por ejemplo el Financial Times, que es un diario vinculado a los industriales, llamémoslo así, no a los rentistas, ni a los banqueros, a pesar de su nombre, dijo lo siguiente, dijo, la economía de los recursos naturales, es decir, de estos productos P, llamémoslo así, los que tienen factor fijo, es como la economía, dijo, de los buscadores de tesoros. ¿Y cuál es la característica de los tesoros? Que cuando se sacan de la tierra o se encuentran, se sacan de un buque o donde quiera se encuentre el tesoro, su precio no guarda ya ninguna relación con lo que costó sacarlo, sino que está determinado exclusivamente por la demanda. ¿Y por qué? Porque justamente porque es un tesoro, porque es escaso. Y si hay mucha gente que le gusta el tesoro, el precio va a ser muy alto. Y si no le gusta, el precio va a ser muy bajo. Pero no guarda ninguna relación con lo que costó sacarlo. Y eso es la esencia de la renta, tal cual. Sin embargo, de alguna parte tiene que salir, ¿no es cierto?, lo que se paga por ir a ver a Alexis Sánchez. De alguna parte tiene que salir lo que se paga para tener acceso a los minerales que son escasos. ¿Y de dónde sale ese dinero? ¿De dónde? ¿Cuál es la única fuente del valor según los clásicos? El trabajo. El valor agregado año tras año por el trabajo humano a las mercancías en los mercados competitivos, incluido el poquitito que agregan los que trabajan sacando los tesoros, de los buscadores de tesoros, que como vamos a ver, en general es muy poca gente que trabaja en eso. Por lo tanto, es muy poco el valor que agrega. Pero sin embargo, el precio puede pasar cualquier cosa con el precio. Y además, como depende de la demanda, y la demanda es bastante veleidosa, el precio de estas cosas varía, miren, por un quítame estas pajas sube el doble. Y después, si la cosa se pone mejor, sube el triple. Y después, si me se pone todavía mejor, sube 4 veces. Y después cae a la mitad, cae a la cuarta parte. Y todo en el plazo de meses, en el plazo de semanas. Fíjense ustedes, en el caso de acá la demanda es una condición, pero no tiene nada que ver con el precio. Es una condición que tiene que estar, tiene que haber una demanda solvente, pero el precio está dado por oferta. En cambio acá, la oferta da lo mismo. Lo que importa es la demanda. Y si la demanda disminuye, el precio baja. Y si la demanda aumenta, el precio sube. Y por lo tanto, el precio de estos bienes B es muy fácil de saber cuáles son los bienes B, porque son los precios que fluctúan como locos. Y ya hemos visto, ¿no es cierto?, que en el caso del cobre,
voy a hacer un monito por acá. ¿A cuánto está el cobre hoy día? Pero aquí. Y vamos a poner aquí los años, ¿cierto? La fecha. Entonces, hoy día estamos a 5. Estamos a 6 del 8 del 12, ¿no es cierto? ¿Y a cuánto está el cobre hoy día? 7. Esto es algo que los chilenos deberíamos siempre saber, ¿a cuánto está? Bueno, yo lo vi ahora en la mañana, lo veo siempre, lo veo como 2 veces al día en realidad, porque hay muchas cosas de este precio. Estaba, por lo menos, la última cifra que vi eran $3.35 por libra. Dólares por libra, 3,35. Ahí. ¿A cuánto estaba el cobre en febrero de este año? Bueno, les puedo dar el dato. Estaba a $4 por libra. O sea, el febrero del 12 estaba a 4. 1, aquí es 0. 1, 2, 3, 4. Estaba aquí. ¿Y a cuánto estaba en febrero del año pasado? Que llegó a un récord ahí. ¿Se acuerdan más o menos? Estaba a 4,6. Y ese fue el récord. 4,6 dólares por libra. Eso en febrero del 2000. Esto en febrero del 2012, febrero del 2011. Ahí, 4,6. Pero ¿cuánto estaba en diciembre del 2008? ¿A cuánto bajó el cobre durante la crisis? No se acuerdan ustedes, pero bajó a 1,6 dólares. 1,6 por aquí. ¿Y a cuánto estaba en febrero del 2008? Perdonen que lo aburra con esta historia, pero es que lo que estamos aprendiendo aquí es la renta. Estaba a 4. Eso es diciembre del 2008, en febrero del 2008 estaba a 4. O sea, y en agosto del 2003 llegó a estar a 0,6. O sea, acá. Parece una montaña rusa, ¿no es cierto? Mientras tanto, un Toyota Yaris, parejito, un computador notebook de características más o menos normales, parejito. Eso ya a la baja. Y en general con ambos con tendencia a la baja, porque el computador se llama, le cambia el nombre, pero es el doble poderoso cada vez, ¿no es cierto? Y sigue costando lo mismo, pero es mucho más potente, o sea, por unidad de procesamiento va bajando y rápido, por la innovación. Pero acá, en general, el precio va parejo. O sea, en otras palabras, la economía clásica descubrió, incluso antes de llamarse economía clásica, porque Adam Smith era todavía un niño cuando esto se descubrió, que había dos clases de bienes: los bienes competitivos y los bienes
que tienen factores fijos. Y en los bienes que hay factores fijos, lo que manda es la demanda. Y en los bienes que son competitivos, lo que manda es el costo de producción propio. Pero como de alguna parte tiene que salir la cantidad de dinero que se le paga a Alexis Sánchez, o la cantidad de dinero que se le paga, ¿no es cierto?, a los que se han apropiado de las minas de cobre. De alguna parte tiene que salir. ¿Y de dónde tiene que salir? De la única fuente posible que pueda salir, ¿cierto? Y es el valor agregado en el proceso de producción, y que los clásicos dicen que se debe exclusivamente al trabajo humano incorporado en ese estado. Y por lo tanto, todos los demás bienes tienen que bajar sus precios un poquito para que se transfiera este valor a una cosa que puede que no tenga valor muy poco. Profe, dice que bajo ese supuesto el crecimiento de la economía sería el valor agregado del trabajo humano en una industria. Exclusivamente. Solamente. Solamente. Y es por eso que el PIB crece siempre poco. Y crece o decrece relativamente poco, y a una tasa que, si ustedes la ven históricamente, efectivamente tiene que ver con la cantidad de trabajadores ocupados en la producción de bienes y servicios, su calificación y la intensidad de su trabajo. Y varias cosas. Y esta vieja verdad es la que les permite a ustedes estimar hoy el Producto Interno Bruto de 50 años más. Porque ¿cuáles son los parámetros que les dimos para estimar el Producto Interno Bruto de 50 años más? Le dijimos, la población va a crecer tanto, va a crecer de 7 millones a 9 millones. Entiendo que eso es como un 40%. Ya ni me acuerdo, como un 30% hasta mitad del siglo, un 40% hasta el final, pero eso chequeen ustedes en el informe Estado de la Población Mundial. Y eso lo produce UNFPA, Naciones Unidas. Les dimos ese parámetro y les dimos un segundo parámetro. Y que les dijimos, mire, hoy día en el mundo la mitad de la población son campesinos y la otra mitad son trabajadores, son ciudadanos, digamos así. Pero los campesinos están masivamente migrando a la ciudad, como 70 millones por año. Y eso es lo que está generando que aumente el PIB muy fuertemente. ¿En qué lugares? ¿Ah? Donde este proceso es más rápido. Porque ni siquiera aumenta en los países más poblados. Porque si hay un país que es muy poblado, pero que no están migrando los campesinos, el PIB es bajito y se mantiene bajito. China no crecía nada, hasta hace 30 años. ¿Y qué es lo que pasó hace 30 años? Se desató el proceso industrial. Y eso le da el toque de vida a los campesinos, y al urbanizarse también las mujeres dejan el hogar, ¿no es cierto?, y el trabajo doméstico, y se incorporan al trabajo mercantil, y todo hace que el PIB se dispare. Ahora, al mismo tiempo, la fuerza de trabajo se va calificando. Ya vimos que en Chile, por ejemplo, entre 1929, donde la mitad de la población era campesina también, hasta hoy día, la calificación de la población aumentó 7 años. Y esto equivale más o menos a que significa que el PIB aumenta en un quinto. Por hecho, el PIB por persona. Entonces lo que hay que tomar en consideración es la población total, cuánto aumenta, la proporción de esa población que está dedicada al trabajo mercantil, que crece, ¿no es cierto?, al irse a las ciudades, y la calificación de esa fuerza de trabajo. Son los factores que hay que tomar en cuenta. Y les dijimos, partamos de la base, como todos esos factores englobados, en el caso chileno, significó que el PIB creció 3,8 veces más que la población en este periodo de 1929, en que éramos como en el mundo de hoy, teníamos la mitad campesina, hasta hoy día, que tenemos como el 85% en ciudades, que es como hacer el mundo de 50 años más.
Entonces, apliquemos el mismo criterio y supongamos que si aquí en Chile estos factores incidieron a que la productividad del trabajo aumentó 3,8 veces, más que la población, digámoslo así. Apliquemos el mismo criterio al aumento de la población mundial. Y así estimamos, ¿no es cierto?, el Producto Interno Bruto de mediados del siglo. ¿Y quieren saber cómo lo hace? Mr. Jim O'Neill, que es el que descubrió los países BRIC. Yo lo he visto eso. En dirección. Ubican, saben lo que son los países BRIC, ¿no es cierto? Sí. La B, ¿quién sabe? Brasil. ¿Qué es la B? Brasil. Brasil, Rusia, Rusia, Italia, India India. y China. Y China. Esos países BRIC, Brasil, Rusia, India, China, este señor Jim O'Neill hizo exactamente el mismo cálculo que le estoy pidiendo que hagan ahora, exactamente el mismo cálculo, y llegó a la conclusión de que a mediados de siglo estos países van a ser 4 de las 5 economías más grandes. Bueno, la quinta. Y con eso provocó un remesón en todo el mundo de los inversionistas gigantescos que solo ha crecido hasta hoy. Y de paso crearon la madre de todas las burbujas especulativas, porque este señor es un banquero. Entonces rápidamente los banqueros se dedicaron a inflar este fenómeno como loco, porque no hay día que ustedes en el diario no lean una noticia de lo grande y lo rápido que crece China, ¿no es cierto? Por ejemplo, una pregunta. A ver, ¿cómo están ubicados ustedes? ¿Cuál es más grande? ¿La economía de China o la de Estados Unidos? ¿Quiénes opinan que es China? ¿Pero cuánto aquí? ¿Cuánto aquí? Al PIB. ¿Cuál economía es más grande? ¿La de China o la de Estados Unidos? Ya. ¿Todos están de acuerdo que es Estados Unidos? ¿O hay alguien que crea que China es mayor? No, no, Estados Unidos. Está bien. Estamos de acuerdo, es Estados Unidos. Ya. ¿Cuánto mayor? Por- ¿Ah? Bueno, hasta el año pasado la proporción era la siguiente, era 3 veces más grande. O sea, la economía de Estados Unidos es 3 veces más grande que la de China, hoy día. Pero sin embargo, mire, la idea de que China va a salvar al mundo de la recesión, la demanda china, es decir, esta cuestión, no hay día que no pase esto en los diarios, ustedes lo leen a cada rato. El desacople de los países emergentes, invierte en los países emergentes. Eso es lo que está detrás de toda esta cuestión. Pero resulta que, ¿qué es lo que pasa con la crisis? Como resulta que los países desarrollados siguen representando 2/3 de la economía mundial. Si los países desarrollados están en recesión, es muy difícil que todos los países emergentes, por mucho que vayan a ser en 50 años más, los más importantes, hoy día no lo son. Entonces no pueden salvar al mundo hoy día los países emergentes. Hoy día nosotros estamos viendo unos datos que decían que en los últimos 10 años el crecimiento que en China es un aumento del 400%, en los últimos 10 años en Estados Unidos tiene más grande, un aumento del 50% en los últimos 10 años. Y crece mucho más rápido. Sí, por eso. Pero no significa que hoy día sea más grande. Y eso, por eso les decía que han creado, a raíz de exagerar este fenómeno, que es real, han creado la madre de todas las burbujas especulativas. Pero en fin, ya eso lo vamos a ver más adelante. Pero el punto, para terminar con esta cosa, es que detrás de todo el valor producido lo que está es efectivamente el PIB, y el PIB se ha determinado a su vez por el trabajo. Entonces, fíjate, todas estas cosas dan criterios que son bien importantes. Por ejemplo, hoy día, en la prensa aparece un artículo de un señor que maneja un fondo de inversiones y que dice lo siguiente, refiriéndose a la situación de Italia y de España. Ustedes saben que están en dificultades muy grandes y por lo tanto no les prestan plata a no ser que paguen una tasa de interés muy alta. Entonces este señor, que dirige uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, dice lo siguiente, miren, si aquí cualquier país que paga una tasa de interés por su deuda mayor
que el crecimiento de su PIB necesariamente significa que se está endeudando. Y tiene toda la razón, porque es cuestión de sumar 2 más 2. Si mi PIB crece al 1% y mi deuda crece al 7%, significa que mañana mi deuda va a ser una proporción cada vez mayor del PIB, ¿no es cierto? ¿Y eso en el largo plazo es sostenible? No, porque resultaría que habría que trabajar exclusivamente para pagar las deudas. Cuando ya se crezca lo suficiente, esto, ¿no es cierto? Habría que trabajar todo el tiempo nada más para pagar las deudas. Y por lo tanto, dice este señor, ese nivel de deuda y ese nivel de tasa de interés, ¿es sostenible? No. ¿Y qué es lo que hacen las crisis? Justamente desinflan estas gigantescas burbujas que se arman a veces y que son en realidad ficticias. Porque la ley de Adam Smith en esto es muy clara. Nada en la economía en el largo plazo puede crecer más que el PIB. ¿Y cuánto crece el PIB un año con otro en el mundo? Entre 2, 3, ¿no es cierto? Un año con otro. Y sin embargo, por ejemplo, la bolsa de comercio, ¿cuánto creció entre 1980 y el 2000? Las bolsas de comercio mundiales, ¿cuánto crecieron anuales? 12%. Entonces la pregunta es, ¿es sostenible eso en el largo plazo? Las carteras de los bancos, ¿cuánto han crecido? Igual, 10%, 12% por año. Los terrenos en España, o en Chile, pues, los terrenos en Chile, en los últimos 5 años han crecido creo que al 20% por año. ¿Es sostenible eso en el largo plazo? ¿De acuerdo a la ley de Adam Smith? No, porque la ley de Adam Smith es que, en resumen, todo termina en el PIB. Y el PIB a su vez tiene relación con el trabajo humano dedicado a la producción de mercancías, bienes y servicios que se venden en el mercado. Y por lo tanto, todo ese burbuja, tarde o temprano, ¿qué es lo que pasa con ella? Se rompe. Revienta. Y eso, claro, ustedes son muy jóvenes, yo soy muy viejo, entonces como ya he visto esto crecer y reventar varias veces, Nosotros hemos visto una. ya sé que funciona así. Pero bueno, efectivamente es así. Ahora, todo esto que hemos visto hasta este momento son los grandes aportes de los liberales clásicos. Yo les mencioné que había dentro de todo esto que hemos visto un aporte que era de Marx, que era transferencia de valor entre industrias, interindustria. Pero todo lo demás es de los liberales clásicos, ¿sí? Me dijo que, o sea, puede ser que algo crezca más que el PIB, pero Otra cosa, entender de otra cosa. Claro. Y eso puede ocurrir durante un tiempo, como dice el señor del Fondo de Inversiones. Si yo le puedo cobrar 7% de interés a Italia, ¿no es cierto?, este año, y el próximo año también, pero si le cobro siempre por encima del PIB, significa que su deuda va a ir creciendo. Y significa que en el largo plazo eso es insostenible. Tiene que revertirse eso de alguna forma. Devaluando la moneda, obligando a los acreedores a prestar a interés negativo, que es lo que han hecho en Japón. Devaluando la moneda, como hicieron todos los países, ¿no es cierto?, después de la crisis del 30, como están haciendo ahora en Estados Unidos, que han devaluado su moneda, justamente por lo mismo. O licenciadamente los default, como Argentina. Pero de alguna manera hay que reducir todas estas cosas a niveles que sean eliminar el efecto burbuja. Yo entiendo que en economía cerrada es más fácil para un gobierno ver no solo crecer, por lo que cada vez no se más se comenta, sino la forma de crecer, o sea, identificar quizás más componentes más estructurales para la forma de crecer, que por lo que usted mencionó la cantidad de trabajadores, la calificación, la intensidad de trabajo.
Ahora, pero en economías abiertas, donde está esta relación constante entre países, donde cada país tiene sus normas, tiene sus políticas macroeconómicas, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se recuerda, si es que fuese posible, ese no crecer por sobre el PIB? Porque significa que me estoy endeudando, porque ya las consecuencias no son dentro del país, no una burbuja dentro del país donde eleva la economía y ese argumento va a tener consecuencias. Ahora las consecuencias pueden que no estén en mi país. Entonces están en gente que no está tomando, las consecuencias son sobre gente que no toma las decisiones. ¿Cómo es posible trabajar sobre eso? Bueno, eso es uno de los problemas que tenemos hoy día en la Unión Europea, por ejemplo, en el cual los problemas no tienen solución ni causa que sean internos a un país. Y lo que se origina es desbalance que usualmente afectan varios países, y en el mundo pasa lo mismo. O sea, el sobreendeudamiento de los Estados Unidos es reflejo del exceso de ahorro, entre comillas, en Chile, por ejemplo. Es como que África está destinado a ser pobre porque... No, al revés. Entre paréntesis, que una de las cosas que quiero pedirles, por favor, es que ustedes vean en este estudio dónde va a estar concentrado el aumento de población en el siglo que viene. De aquí al 2100. Y por lo tanto, ¿dónde va a crecer el clima? En ninguna otra parte. ¿De acuerdo a Ángel? Y además se está urbanizando. Y además, de paso, el aumento de población también es consecuencia de la urbanización. Porque las tasas altas de crecimiento de población no ocurren en los países atrasados, ni tampoco en los países avanzados, ocurren en los países que están en transición. Y el fenómeno es muy simple, porque las mujeres en el campo tienen muchos hijos. Siempre. Porque los hijos son la riqueza del campesino. Siempre. Ahora, las mujeres tienen muchos hijos, pero se van a la ciudad y su nivel sanitario aumenta extraordinariamente. Entonces, de los hijos que tienen, que siguen teniendo muchos, nacen y quedan vivos la mayoría. Y por lo tanto, las tasas de crecimiento poblacional se disparan durante la transición. Pero a la segunda generación y a la tercera generación, las mujeres ya se dan cuenta que su riqueza no está en los hijos necesariamente, como en el campo, sino que, digamos, está, por ejemplo, en su educación, en otras cosas, entonces tienen menos hijos. Y por lo tanto, bajan. O sea, este fenómeno de una vez en la historia de cada país, que es el proceso de urbanización, es extraordinariamente importante. Bueno, pero lo que decía tu compañero es muy importante también en otro sentido. Todas estas cosas que estamos viendo son a nivel agregado. Pero, por ejemplo, las rentas pueden haber, son generalmente transferencias de unos países a otros. Entonces, por ejemplo, la renta que nosotros obtenemos de nuestro cobre, ¿quién se la transfiere? ¿Quién le da el sobreprecio al cobre por encima del costo de producción del cobre? Tiene que venir los compradores. ¿Son los habitantes de Talcahuano? No, tiene que ser ¿Y los quiénes compradores. son los demandantes del cobre principalmente? China. Los países desarrollados. Porque la mayor parte del consumo va a parar a los países desarrollados. Y por lo tanto hay una gigantesca transferencia de valor desde los países desarrollados, en este caso hacia Chile. Yo no quiero repetir muchas veces la cifra, porque la cifra se la voy a repetir como 30 veces y van a quedar, se van a reír de mí cada vez que la diga. Pero permítame decírsela una vez hoy día en la clase, solo una en la clase. ¿Qué proporción de la fuerza de trabajo chilena trabaja en el cobre? En la minería completa. 4%. Como proporción de la fuerza de trabajo total, asalariada, por ejemplo, ¿cuánto es? ¿Qué porcentaje? La cuarta parte, la 17 parte. 1,5%. Sin embargo, la minería ha concentrado un tercio de todas las inversiones en los últimos 40 años, la mitad de todas las inversiones de los próximos 5 años, y concentra una cuarta parte de todas las ventas de toda la economía. Y sin embargo, 1,5% de la fuerza de trabajo. O sea, el valor agregado por la minería es chiquitito. Sin embargo, el precio que obtenemos por los productos mineros es muy grande. Hay una transferencia gigantesca de renta. Pero esa renta no viene del resto del país, viene del extranjero.
Ahora, se la llevan empresas extranjeras, casi todas, y por lo tanto sale del país de la misma manera que llegó. Pero es así como opera. ¿Profe? ¿Sí? Es que todo eso, principalmente lo que dijo de África, eso yo supongo que es bajo el supuesto de pleno empleo, ¿no? O sea, como que no hay desempleo, por decirlo de una manera no estructural y cosas así. Lo que pasa es que todas esas cosas van juntas en este 3,8 veces. O sea, en el caso chileno, la población creció, cuando éramos campesinos, digamos, hasta hoy día, la población creció, qué sé yo, 4 veces. Y el PIB creció 14. Todas esas cosas están incorporadas. Claro que no es cualquier empleo, porque en el campo hay pleno empleo. En las economías tradicionales todas tienen pleno empleo. La familia campesina trabaja todo. El empleo es un concepto que aparece con el empleo urbano, porque es el empleo para otros. Y eso ocurre justamente cuando ya tienen esta transición. Y que a veces hay periodos que hay más desempleo, menos desempleo, pero uno con otro está todo englobado en ese 3,8 veces. Sí, se me ha dado varias veces. Ahora, todo esto que hemos visto hasta este momento son los grandes aportes de los liberales clásicos. Yo les mencioné que había dentro de todo esto que hemos visto un aporte que era de Marx, que era transferencia de valor entre industrias, interindustrias. Pero todo lo demás es de los liberales. Sí, se me ha dado varias veces. Por eso me Estamos viendo a los clásicos y los liberales. ¿Cuánto rato nos queda en la clase? No. 4 minutos. O sea, realmente da una vergüenza espantosa porque mi objetivo en esta clase no era pasar esto. Pero bueno, vamos a tener que hacer 3 clases introductorias, pero déjenme introducir la próxima clase en lo que me queda en estos minutos. Yo te voy a construir todas las mañanas cuando me levanto palabras, porque no me acuerdo de La teoría del valor, que básicamente es Adam Smith, ¿cierto? Y la segunda gran teoría de la economía clásica es la teoría del capital, o la teoría de la plusvalía. Y esta es el gran aporte de sí. ¿Y en qué consiste la teoría del capital? ¿Y cuál es el gran descubrimiento económico de Marx? La teoría del valor Recuerdo eso. explica Me divertió en la mano. las siguientes compraventas. Yo tengo una mercancía, la cambio por dinero y con ese dinero compro otra mercancía. Y la característica fundamental de esto desde el tiempo de Aristóteles es que se basan sobre la igualdad entre el valor de esta y el valor de esta. Y la teoría de los liberales clásicos explica
básicamente este tipo de transacciones. Sin embargo, a partir de un periodo muy reciente en la historia, a partir de los últimos 200 años, empieza a generalizarse un tipo de transacciones que es muy distinto y que es así. Dinero, se compra en mercancía y se venden por más dinero. Y esta diferencia es la plusvalía, el mayor valor que tiene el dinero que viene después de esta transacción. Y resulta que esta transacción no se debe a que unos engañen a otros. No es que unos engañen a otros, porque si uno suma los engañados más los engañadores, al final llegaría a esto de acá, ¿no es cierto? Se anularían el engaño de unos con los de otros. No, esto es una transacción realmente que opera, en el cual partiendo con una cantidad de dinero se compra mercancía y se venden por más de lo que vale, de lo que costaron. Y esto es algo que dejó pillo, por decirlo así, a los economistas clásicos. Y lo que hace Marx es explicar esto sin salirse de esto. Es decir, sin salirse del marco de que las cosas se vendan por su valor. ¿Y cómo lo explica? De la siguiente manera, dice, con ese dinero no es que se compre una mercancía, se compran dos clases de mercancía. Por una parte se compran los medios de producción, las materias primas, maquinaria, edificios, todas las cosas que se necesitan para producir. Y por otra parte, históricamente aparece en el mercado una mercancía muy especial que se llama fuerza de trabajo y que tiene la característica de que al consumirla genera más valor que el que ella vale. Es decir, es como una gallina de huevos de oro. Se compra la gallina por lo que vale la gallina y la gallina vale por lo que vale criar la gallina. Sin embargo, la gallina pone huevos de oro. Y lo que va incorporado al valor de la mercancía que resulta de esto, con este dinero se compra mercancía que en realidad son de dos tipos, y eso produce una mercancía que es más valiosa, y lo que va incorporado en el valor de esta mercancía son los huevos. No es lo que vale la gallina. En otras palabras, es el trabajo generado en este proceso y no lo que vale generar al trabajador. Y esa diferencia entre lo que vale el trabajador y lo que genera y el valor que genera su trabajo, esa diferencia es la plusvalía que genera